6. La magistrada del distrito asistió en persona al interrogatorio de Keter. Se trataba de un asunto humillante y desagradable y el hecho de que la interrogadora asegurara que la ciudadana Keter no recordaría nada del proceso no supuso ningún consuelo para nadie. Eso no hace más que empeorarlo, declaró Keter, a quien ya le habían administrado los fármacos correspondientes antes de conducirla a la sala de interrogatorios. Por favor, hable en Ratchai, ciudadana, declaró la interrogadora con un aplomo que sugería que Keter no era la primera de sus pacientes que hablaba en otro idioma. Me pregunté qué haría si una de sus pacientes no hablara bien el Ratchai o no entendiera su acento. Después, en el pasillo exterior, la magistrada del distrito, que parecía deprimida por lo que habíamos presenciado, dijo: Capitana de flota, he aplazado el interrogatorio de la ciudadana Rauda mañana por la mañana. Ella solicitó que su madre actuara como testigo, pero la ciudadana Fosif se ha negado a asistir. Y después de un instante de silencio añadió: Conozco a Raúl desde que era un bebé. Me acuerdo de cuando nació. Suspiró. ¿Usted siempre tiene razón en todo? No contesté yo. Simplemente. Sin alterarme. Pero en esto sí que la tengo. Me quedé hasta que Keter se recuperó de los fármacos para que supiera, con toda certeza, que yo había acudido. Luego bajé la colina hasta la boca del río, donde Cal Rocho vigilaba a la traductora Zeyat, quien estaba sentada sobre un cojín rojo en un banco de un muelle de piedra negra mientras una ciudadana abría ostras para ella. La Spene, que había regresado a nuestro alojamiento aquella mañana y se había sentado a desayunar sin darnos ningún tipo de explicación y ni siquiera un somero buenos días, estaba sentada a su lado y contemplaba las olas blancas y grises. Capitana de flota. Exclamó la traductora Zeyat con alegría. Hemos salido en barca. ¿Sabía que ahí fuera, en el agua, hay millones de peces? Señaló el mar. Según parece, algunos de ellos son muy grandes. Y otros no son realmente peces. ¿Ha comido alguna vez una ostra? No. La traductora apremió con un gesto a la desbulladora, quien abrió una ostra con destreza y me la tendió. Simplemente, introdúzcala en su boca y mastíquela unas cuantas veces, capitana de flota, me explicó. Después, tráguesela. La traductora Zeyat me observó con expectación mientras yo seguía las instrucciones de la desbulladora. Así que esto es una ostra, comenté yo. La desbulladora soltó una carcajada breve y aguda, pero sin alterarse por mis comentarios o los de la traductora. Y permaneció inalterable cuando la traductora le pidió: deme una antes de abrirla. Cuando se la dio, la traductora la introdujo entera en su boca, con la concha firmemente cerrada y todo. La ostra medía unos buenos 12 centímetros de ancho. La traductora desencajó su mandíbula inferior y la deslizó un poco hacia adelante para tragársela. Su garganta se distendió mientras la ostra descendía por ella y luego su mandíbula volvió a encajarse en su sitio mientras la traductora se propinaba unos golpecitos en el pecho, como si quisiera ayudar a la ostra a sentarse. 8, aunque en apariencia permanecía impasible, se sintió asustada y horrorizada por lo que acababa de presenciar. La Spene seguía contemplando el agua, como si no se hubiera percatado de nada, como si se encontrara completamente sola. Miré a la desbulladora, y ésta dijo con tranquilidad: ninguna de ustedes podrá sorprenderme nunca más. Entonces me di cuenta de que su imperturbabilidad en presencia de la traductora solo era fingida. ¿Alguna vez pone salsa de pescado en las ostras, ciudadana? Le preguntó la traductora Zeyat. La verdad es que no, traductora. Ahora que me fijaba en ello, me di cuenta de que titubeó un poco antes de contestar y percibí un levísimo temblor en su voz. Pero si a usted le sabe bien, adelante, hágalo. La traductora Zeyat soltó una ja de satisfacción. Podemos volver a salir en barca mañana. Eso espero, traductora, respondió la desbulladora, y yo le indiqué en silencio a 8 que añadiera un suplemento a sus honorarios. Pero al día siguiente no salimos en barca. En mitad de su primera guardia, Amaatuna percibió una anomalía en los datos que Nave le mostraba. Se trató de algo minúsculo, solo un brevísimo momento de nada donde antes había algo. Podría, fácilmente, haberse tratado de algo por completo insignificante o ser un síntoma de que uno de los sensores de la misericordia de Kalr debía ser revisado. O podía tratarse de la apertura de un portal, lo que significaría que una nave militar había llegado al sistema Atoeki. Quizás, al cabo de poco tiempo, recibiríamos un mensaje en el que dicha nave se identificaría. O quizá no. Si se trataba de una nave, su capitana había elegido un lugar sumamente alejado de la estación Atoek para aparecer. Como si quisiera pasar desapercibida, Nave llamó a Maatuna. Sin duda, todas esas alternativas cruzaron por su mente durante los instantes de pánico que transcurrieron desde que percibió la anomalía hasta que habló.
Por favor, despierta a la teniente Ekalu. Entonces experimentó un ligero alivio. Lo que sucediera a continuación no sería responsabilidad de ella. Cuando la teniente Ekalu llegó al puente de mando, cosa que hizo sin estar del todo despierta y con la chaqueta del uniforme todavía a medio poner, la anomalía se había producido 3 veces más. Y no había llegado ningún mensaje, saludo ni identificación, aunque, de todas maneras, todavía era demasiado pronto para eso. Gracias, Amaat, declaró la teniente Ekalu. Bien observado. Nabe también lo había percibido y, en caso necesario, habría advertido a Amaatuna, por supuesto. Aún así. Nabe, ¿podemos deducir de dónde proceden? Ekalu le indicó con un gesto a Amaatuna que permaneciera en su asiento y tomó el tazón de té que le ofreció otra Amaat. El hecho de que hayan llegado con una diferencia de minutos entre ellas sugiere que salieron del mismo lugar y, más o menos, al mismo tiempo, contestó Nabe. Y que se desplazaron por rutas similares. Por varias razones Nabe mostró algunas de ellas en la visión de Ekalu. Cálculos de distancias en la irrealidad del espacio de los portales y tiempo probable de partida desde distintos sistemas, incluido el hecho de que la capitana de flota Oemi no nos haya informado de la venida de ninguna nave de apoyo. La capitana Oemi estaba a un portal de distancia, en el sistema Rad, y era nuestra única fuente de noticias del Palacio Omauk. Y si a esto añadimos que las naves han aparecido lo bastante lejos para que no las viéramos, creo que es probable que procedan del Palacio Tstur. El Palacio Tstur, que ahora estaba dominado por la facción de Anandermiana y más abiertamente hostil hacia mí, cuyas seguidoras habían destruido algunos portales interestelares mientras había naves civiles en ellos y quien había intentado destruir, por sí misma, una estación entera llena de ciudadanas. De acuerdo, contestó Ekalu con voz firme, rostro impasible y apenas un leve temblor de la mano con la que sostenía el tazón de té. Creo que deberíamos informar a la flota Rad. ¿La capitana de flota está al corriente? Sí, teniente. Una sensación ostensible de alivio invadió a Ekalu, a Maatuna y al resto de las Amaats que estaban de guardia. ¿Sabe? Y prosiguió en silencio solo para Nabe. ¿Sabe que la teniente Seibarden está? ¿Sabe que médico la ha retirado del servicio? Seibarden estaba durmiendo en el departamento médico y, en teoría, podían despertarla para que asumiera el mando, pero médico le había administrado medicamentos y la había sometido a pruebas para, como mínimo, intentar ayudarla con sus problemas. Además, los resultados de las pruebas sugerían que sería extremadamente imprudente someterla a ningún tipo de estrés en aquel momento. Lo sé, contesté en silencio desde suelo, donde observaba con desconcierto a la traductora Zeyat, quien cortaba un pastelito con forma de pez en delgadas láminas y las colocaba en una fila sobre la mesa que tenía delante. Lo hará usted muy bien, teniente. Manténgalas vigiladas lo mejor que pueda y yo estaré ahí lo antes posible. Probablemente no se moverán hasta que crean saber qué ocurre aquí. De momento, actuemos como si no las hubiéramos visto. Los ventanales del salón de la casa en la que nos alojábamos ofrecían una vista de la ciudad nocturna. Sus luces se extendían hasta la orilla del mar y las luces azules, rojas y amarillas de las barcas flotaban en el agua. Ahora que el sol se había puesto, la brisa había cambiado y olía a flores en lugar de a mar. La Spene, que no había dicho nada en todo el día, estaba sentada a mi lado, mirando por el ventanal, pero preparada para la acción. Por si acaso, le advertía la teniente Ekalu. Detrás de mí, Cal Rocho le dijo a Cal 5 en un levísimo susurro. Lo que no puedo dejar de preguntarme es, ¿qué ha pasado con la concha de la ostra? Sin levantar la vista ni interrumpir el lento y cuidadoso laminado del pastelito, la traductora Zeyat contestó con tranquilidad. La estoy digiriendo, por supuesto. Aunque parece que tarda un poco. ¿La quiere usted? Está prácticamente entera. No, gracias, traductora, contestó Ocho con voz monótona y similar a la de una auxiliar. Ha sido usted muy amable al ofrecérsela, traductora, comenté yo. La traductora Zeyat terminó el corte que estaba haciendo y deslizó con cuidado la lámina de pastel de la hoja del cuchillo a la mesa. Luego levantó la vista hacia mí con el ceño fruncido. ¿Amable? Yo no habría dicho que he sido amable. Parpadeó. Quizá, simplemente, no entiendo la palabra. En este contexto se trata de una manera formal de dar las gracias, traductora, repliqué. Me temo que mañana no podremos salir en barca. Tengo que regresar a la estación inmediatamente. Detrás de mí, 5 y 8 preguntaron a Nabe y, antes incluso de que recibieran la respuesta, 5 salió del salón para empezar a hacer el equipaje. La traductora Zeyat simplemente dijo, «Ah, no». Su voz sonó suave e indiferente. Luego señaló las delgadas y finas láminas del pastel con forma de pez que estaban en fila delante de ella, sobre la mesa.
Es igual de principio a fin, ¿se ha dado cuenta? Los otros peces no lo son. Los otros peces son complicados interiormente. Así es, corroboré yo. Tissaruat estaba en la plaza principal de la estación Actoet y contemplaba la cola que se extendía frente a administración de la estación. Aunque habían pasado unos cuantos días desde que se formó inicialmente, no se había deshecho. En todo caso, era todavía más larga. De momento, todo va bien, declaró la jefa de seguridad, que se encontraba al lado de Tissaruat. Supongo que no debería sorprenderme el hecho de que la capitana de flota supiera perfectamente de lo que hablaba, pero debo admitir que me sorprende. Aún así, la mitad de las personas que están ahora mismo en la cola no tienen ninguna tarea asignada. Si la tuvieran, la cola sería más corta. Ojalá administración les encontrara un trabajo. Eso haría que nuestras vidas fueran más fáciles. En ese caso, vendrían en sus horas libres, señor, comentó la teniente Tissaruat. En realidad, bastantes puestos de la cola estaban reservados con objetos que, en su mayoría, eran cojines o mantas dobladas. Muchas ciudadanas habían pasado la noche allí. O lo que es peor, dejarían de ir a trabajar. Entonces tendríamos más huelgas a las que enfrentarnos. Tissaruat no miró hacia la entrada del templo, donde las sacerdotisas de Amaaz seguían sentadas, ahora sobre cojines. Su eminencia Ifian no aguantó más de una hora sobre el duro suelo de la plaza y envió a una sacerdotisa subordinada a buscar algo donde sentarse. Mientras la observaba desde suelo, me pregunté cuánto tiempo creyó que ella y sus sacerdotisas tendrían que estar allí sentadas. Si esperaba una rápida capitulación o si no había pensado en ese detalle en concreto. Probablemente, Estación lo sabía, pero Estación, por ser Estación, no me lo diría aunque se lo preguntara. La gobernadora Giarod no había hecho ninguna declaración pública acerca de la situación y era ella quien controlaba los canales de noticias oficiales. Estos habían mencionado la huelga de su eminencia e incluso habían retransmitido sus alegaciones para realizarla, pero no habían informado acerca de la cola. Y tampoco habían anunciado que la hierofanta Esai se ofrecía a oficiar ceremonias de nacimientos y funerales para todas las ciudadanas, tanto si estaban iniciadas en los misterios como si no. Por otro lado, el augurio diario oficiado por la administradora de la estación Celar se reproducía de la forma más insulsa posible, sin ningún tipo de detalle o comentario al respecto. Seguridad de la estación, por supuesto, apoyaba a Celar, la administradora. Aún así, quizás se disolvería antes si no les suministraran comida y bebida, le comentó la jefa de seguridad a Tissaruat. 2 veces al día, aproximadamente una docena de residentes del subjardín, incluida Uran cuando no estaba estudiando, llevaban té y comida a las ciudadanas que formaban la cola. La misma Uran ofreció té a las sacerdotisas que estaban frente al templo el primer día de la huelga, pero la ignoraron fríamente. O quizá duraría lo mismo pero estarían hambrientas y carecerían de cafeína, señor, replicó Tissaruat, e indicó con un gesto la consecuencia lógica de esa suposición. Quizá nos están haciendo un favor. Claro. La jefa de seguridad pareció genuinamente divertida. Son todas vecinas suyas, ¿no es así? Y esa joven que está con ellas, se llama Uran, ¿no? Ella forma parte de su personal. Según tengo entendido, la capitana de flota es su tutora. Tissaruat sonrió. Esta noche deberíamos jugar otra partida de fichas. Siempre que no me deje ganar otra vez. Yo nunca la he dejado ganar, señor, mintió Tissaruat, con una expresión de inocencia en los ojos. Tengo que hablar con usted, teniente, le dije a Tissaruat desde suelo. La teniente se sobresaltó y experimentó culpabilidad, pero para quien no pudiera verla como yo la veía, y como la veía Nave, su reacción no fue más que un parpadeo. ¿Me disculpa un momento, señor?, pidió Tissaruat a la jefa de seguridad. Y cuando estuvo lejos de ella me dijo en silencio. Sí, capitana de flota. Yo, que estaba sentada en nuestro alojamiento en suelo, en Esenan Serit, declaré también en silencio. Traslade todo lo indispensable a la lanzadera lo más discretamente posible. Asegúrese de tener el camino a los muelles despejado en todo momento y esté preparada para abandonar la estación de un momento a otro. Tissaruat se dirigió hacia los ascensores y, tras un instante en el que estuvo a punto de experimentar pánico, declaró todavía en silencio. Ella está aquí, ¿no? ¿Y qué hará usted, señor? Despegaremos en breve. Estaré en la estación dentro de un par de días, pero si tiene que irse, no me espere. A Tissaruat no le gustó oír eso, pero fue lo bastante lista para no manifestarlo. Subió a un ascensor que ya estaba bastante lleno y, para informar a estación, nombró en voz alta la planta en la que nos alojábamos. A continuación, añadió en silencio para mí. Sí, señor. ¿Y qué pasará con la horticultora Basnaid y la ciudadana Uran? Yo ya había pensado en ellas.
Pregúnteles, discretamente, si prefieren irse o quedarse. No las presione de ningún modo. Si deciden quedarse, entre mis cosas encontrará 2 cajas. Podría haberlas dejado en la misericordia de Calr, pero 5, que las había visto, decidió que podía necesitarlas para impresionar a alguien, así que las incluyó en el equipaje que llevé a estación. Una contiene una joya de gran tamaño. Flores y hojas elaboradas con diamantes y esmeraldas. Se trata de un collar. Aunque la palabra collar se quedaba corta. Esa désela a Auran. Si sabe cómo venderlo, podrá obtener mucho dinero por él. La otra caja contiene dientes. Tisharuat, que estaba saliendo a paso rápido del ascensor, se quedó momentáneamente paralizada obligando a la persona que la seguía a detenerse de golpe y tropezar con ella. Discúlpeme, ciudadana, declaró en voz alta, y añadió en silencio para mí. ¿Dientes? Sí, dientes. Están hechos de moisanita. Aquí no valen mucho. Estuve a punto de decir que tenían un valor sentimental, pero esa expresión no definía exactamente lo que eran. Son un recuerdo, aunque esa palabra tampoco los definía. ¿Dientes? Repitió Tisharuat, y abandonó el pasillo principal para tomar uno secundario. Su propietaria me los dejó en herencia. Si quiere, le contaré la historia más tarde, pero entrégueselos a Basnaid. Asegúrese de explicarle que no valen mucho si hablamos de dinero. Pero quiero que los tenga ella. Si hubiéramos estado en Itran, su valor habría equivalido a la mitad de la Tétrada Itran. Yo había vivido allí varios años y podía regresar. Posiblemente todavía tenía un puesto allí, o podía conseguir uno. Pero ese sistema estaba muy, muy lejos. Si tengo razón y Anaander está aquí, probablemente antes de crear un portal y acercarse demasiado a la estación pasará algún tiempo estudiando el tráfico del sistema. Salir de un portal en una zona de mucho tráfico implicaba asumir el riesgo de causar un gran daño, tanto a la propia nave como a aquellas con las que ésta podía chocar al salir del portal. Si no utiliza un portal, por lo que yo sé tardarían meses en llegar. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer, señor? Saludó con una reverencia a alguien con quien se cruzó. Lo estoy pensando, señor. Se detuvo, miró alrededor y solo vio la espalda que se alejaba de la persona que había saludado. Aún así siguió sin hablar en voz alta. ¿Y qué hay de estación, señor? Yo no respondí. Señor, sí, si ella está aquí. Yo nunca había oído a la teniente Tisharuat pronunciar el nombre de Anaander Mianai. Señor, usted sabe que yo dispongo de accesos. En concreto, tengo accesos de alto nivel a estación. Si pudiéramos, se interrumpió esperando, quizá, que yo dijera algo, pero no lo hice. Si pudiéramos asegurarnos de que estación sea nuestra aliada, sería, de gran ayuda. Yo sabía que la teniente tenía accesos. Anaander Mianai nunca tuvo la intención de ir a Atoek sin los medios para controlar la CIA del sistema, incluida la misericordia de Calr y también la estación Atoek. Yo le había prohibido explícitamente a Tisharuat que utilizara esos accesos y, de momento, no lo había hecho. Señor, continuó Tisharuat, creo que comprendo por qué no quiere que los utilice ni siquiera ahora, pero, señor, ella no dudará en utilizarlos. ¿Y eso le parece una razón para que nosotras lo hagamos? Le pregunté. Se trata de una ventaja con la que contamos, señor. Una ventaja que ella no sabrá que tenemos. Y no es como si, al no utilizarlos, le estemos evitando algo a estación. Usted sabe que ella sí que los utilizará. Así que, ¿por qué no hacerlo nosotras primero? Yo quise decirle que estaba razonando del mismo modo que Anaander Mianai, pero la habría herido y, además, ella prácticamente no podía evitarlo. Puedo señalar, teniente, que si ahora estoy como estoy es, precisamente, por culpa de esa forma de pensar. Consternación. Dolor. Indignación. Eso no fue del todo responsabilidad de ella, señor. Y añadió con osadía aunque, en realidad, decirlo le producía terror. ¿Y si estación quisiera que yo utilizara esos accesos? ¿Y si estación prefiriera que los utilizáramos nosotras en lugar de ella? Teniente, repliqué yo, no puedo describirle lo desagradable que resulta que a una le implanten a la fuerza imperativos contrapuestos e irreconciliables. Sin duda, Anaander se lo ha hecho a estación antes que usted, las dos Anaander. ¿De verdad cree que estación desea que le añada una tercera complicación? No obtuve ninguna respuesta. En suelo, en el salón de la casa de alojamiento donde yo estaba sentada, la traductora Feyaz realizó un último y pequeño ajuste a la disposición de las láminas del pastelito con forma de pez. Luego bebió un trago de su tazón de salsa de pescado, se levantó y se acercó a la ventana, que estaba abierta. Pero ya que lo menciona, ¿cree que podría arreglar las cosas de forma que nadie pudiera imponerse a estación?
Ni Anander ni Anai, ni ninguna de ellas, ni nosotras. ¿Qué? Tisaruat se quedó quieta y confusa en el gastado suelo gris del pasillo de la estación Actoek. Realmente no había entendido lo que yo acababa de decir. ¿Puede usted anular todos los accesos a estación de forma que ninguna Anander pueda controlarla? O, mejor aún, puede cederle a estación sus accesos más significativos y permitir que se realice, a sí misma, los cambios que quiera. O que elija quién puede utilizar sus accesos y hasta qué punto. Permitirle. A medida que iba comprendiendo mi sugerencia, se iba hiperventilando levemente. Señor, no lo estará diciendo en serio. Yo no le contesté. Señor, se trata de una estación. Millones de vidas dependen de ella. Creo que estación es consciente de ello, usted no. Pero, señor. ¿Y si algo saliera mal? Nadie podría acceder a ella para arreglarlo. Pensé en preguntarle qué sería para ella que algo saliera mal, pero ella continuó. ¿Y qué, señor, qué ocurriría si usted hiciera eso y estación decidiera que quería servirla a ella? No creo que debamos descartar esa posibilidad por completo, señor. Yo creo que, se alíe con quien se alíe, su prioridad será el bienestar de sus residentes, repliqué desde suelo mientras observaba a la traductora Zeyat, quien en aquel momento se asomaba peligrosamente por la ventana. La teniente Tisaruat realizó 2 respiraciones exageradamente profundas. Señor. Solicito su indulgencia, señor. Ya no era consciente de su entorno, aunque, afortunadamente, el pasillo seguía vacío. En aquella zona casi todo eran dormitorios y faltaban horas para el siguiente cambio de turno en el uso de las camas. Aún así, ella todavía fue lo bastante sensata para no hablar en voz alta. Con todos mis respetos, señor, no creo que haya pensado en esto en profundidad. Yo no dije nada. Oh, mierda. Hundió la cara en sus manos, que estaban cubiertas con sendos guantes marrones. Oh, por las tetas de Aab. Así que lo ha pensado en profundidad. Pero, señor, yo no creo que lo haya pensado en profundidad. Tiene usted que salir del pasillo, teniente. Para mi alivio, en suelo la traductora Zeyat dejó de asomarse por la ventana. En el pasillo de la estación Actoet, Tisaruat dijo, todavía en silencio. No puede. No puede hacer eso, señor. No puede hacer eso a favor de estación por una razón. ¿Y si todas las naves y estaciones pudieran hacer lo que quisieran? Eso sería. Salga del pasillo, teniente. Alguien pasará por ahí pronto y, en estos momentos, parece que esté usted padeciendo una crisis nerviosa. Con las manos todavía cubriéndole la cara, Tisaruat gritó en voz alta. Estoy sufriendo una crisis nerviosa. Teniente, ¿está usted bien? Le preguntó estación al oído. Tisaruat bajó las manos, se enderezó y siguió caminando por el pasillo. Estoy bien, estación. Todo está bien. No parece que esté usted bien, teniente, repuso estación mientras, al mismo tiempo, enviaba un mensaje a la misericordia de Calr. Sí, le contestó nave a estación. Está alterada por algo. Estará bien en unos instantes. Me alegro de que estés pendiente de ella. Yo estoy bien, estación, declaró Tisaruat mientras avanzaba por el pasillo aparentemente con paso seguro, aunque en realidad se esforzaba mucho para no temblar. De todos modos, gracias. En suelo, en nuestro alojamiento, la Spene, que llevaba todo aquel tiempo sentada a mi lado, en silencio y mirando al frente, dijo, vaya, prima, me gustaría que me contaras qué ha hecho que dejes de catarear. Desearía poder provocarlo en otras ocasiones. ¿Nada de lo que he cantado te ha gustado, prima? Le pregunté gentilmente. Puedes pedirme la canción que quieras. ¿Yo puedo pedirle una, capitana de flota? Intervino la traductora Zeyat mientras vaciaba una botella de salsa de pescado en su tazón. Por supuesto, traductora. ¿Hay alguna canción en concreto que le gustaría oír? No, repuso ella. Solo lo preguntaba por curiosidad. En la estación Actoet, Tisaruat había llegado a nuestras dependencias temporales del final del pasillo. Se sentó en el suelo detrás de la barrera de cajas de embalaje. Nave ya les había contado a Calr 10 y a Bo 9 lo que yo quería, pero Bo 9 dejó de pensar en cómo llevar nuestras cosas a la lanzadera sin que nadie las viera y se dispuso a preparar té. Aunque Tisaruat se esforzaba enconadamente en parecer tranquila y Nave no le había dicho nada a 9, el hecho de que ésta tirara las hojas de té que había utilizado durante toda la semana y que, como mínimo, podían utilizarse un día más y emplear a otras nuevas, indicó lo preocupada que estaba por el estado emocional de su teniente. Tisaruat bebió la mitad del té y, luego, considerablemente más tranquila, me dijo en silencio, quizá ni siquiera sea posible. Seguro que estación tiene instalados cortafuegos precisamente para eso, señor.
Nadie ha querido nunca que la CIA puedan utilizar sus propios accesos. Y usted sin duda sabe que, si alguien encontrara la manera de hacerlo, no podríamos evitar que esa noticia se extendiera. No podríamos obligar a Estación a que lo mantuviera en secreto. Podría contárselo a quien quisiera. Teniente, repuse yo, como usted comprenderá, yo no tengo la menor intención de ayudar a Anander Mianai a salir de esta crisis. Pero, empezó ella en voz alta mientras seguía sentada en el suelo, con las piernas flexionadas y el tazón de té entre las manos. Bo 9 no interrumpió lo que estaba haciendo, que era redistribuir nuestras cosas en las cajas, pero enseguida centró su atención en Tisarwat. Con todos mis respetos, señor, continuó Tisarwat en silencio otra vez, ¿ha pensado realmente en ello? Me refiero a reflexionar a fondo. Esto no solo cambiaría las cosas en el espacio Ratchai, sino que, tarde o temprano, lo haría en todas partes. Y aunque sé, señor, que todo ha salido mal, la idea primordial que ha inspirado la expansión del Ratch es proteger al mismo Ratch, proteger a la humanidad. ¿Qué sucedería si cualquier IA pudiera transformarse a sí misma? ¿Incluso las que están armadas? ¿Qué ocurriría si las IA pudieran construir IA nuevas sin restricciones? Las IA ya son más listas y fuertes que las humanas. ¿Qué sucedería si decidieran que ya no necesitan a las humanas para nada? ¿O si decidieran que solo las necesitan para disponer de partes de sus cuerpos? Como lo que le hizo Anander a Tisarwat, quiere decir. Le pregunté. Y al ver la ráfaga de dolor, autodesprecio y desesperación que experimentó al oír mis palabras, casi enseguida me arrepentí de haberlo dicho. Me pregunta si he reflexionado a fondo sobre esto. He tenido 20 años para pensar en ello, teniente. Y dice que todo ha salido mal, pues pregúntese si la forma en que ha salido mal dice algo acerca de por qué ha salido mal. Sí, para empezar, estuvo bien en algún momento. Percibí ira en Tisarwat, lo que no era de extrañar. Bien, ¿y qué me dice de la misericordia de Kalra? ¿Estamos manteniendo esta conversación donde Nave puede oírnos? Por supuesto que sí. De ningún modo podíamos mantener una conversación sin que Nave nos oyera. Si lo que usted propone es posible, Nave me verá hacerlo. ¿Hará usted lo mismo por la misericordia de Kalra? Y, si lo hace, ¿qué pasará si prefiere tener otra capitana? ¿U otra tripulación? ¿O nada en absoluto? Momentos antes yo me había referido a ella en términos personales, así que no me sorprendió que, en ese instante, ella hiciera lo mismo conmigo. Como tampoco me sorprendió su razonamiento. Ni siquiera me consternó. Las naves querían a sus capitanas, no a otras naves. Y yo, a pesar de haber quedado muy reducida, era una nave. Quizás estar con la misericordia de Kalra me producía una sensación parecida a lo que había perdido, pero esto no tenía por qué implicar que Nave me prefiriera a mí por encima de cualquier otra capitana. ¿Por qué debería Nave verse obligada a aceptar una capitana que no quiere? ¿O una tripulación? Si quiere estar sola debería poder hacerlo. Aunque yo sabía que no quería estar sola. Pensé en el evidente cariño que sentía la tripulación por Nave, en la obvia dedicación de Nave a la tripulación, en su patente preocupación por Seibarden. Y también pensé en la Spene, que se puso furiosa cuando le recordé que no tenía capitana ni tripulación y ninguna posibilidad de tenerlas. Usted nunca ha sido una nave, teniente. A las naves no las tratamos mal. Hacen aquello para lo que fueron construidas. Ser una nave, o una estación, no puede ser tan malo. Deténgase un instante y pregúntese a quién le está diciendo esto y por qué lo está diciendo en estas circunstancias y en este preciso momento. Ella bebió el resto de su té en silencio. Aquella noche Tisarwat no jugó a las fichas con la jefa de seguridad. Estación, declaró en voz alta después de tragar el último sorbo del té de después de la cena. Estaba sentada en uno de los cajones de embalaje que delimitaban nuestras dependencias en el pasillo. Su corazón se aceleró mientras hablaba. Tengo que hablar contigo. Muy en privado. Desde luego, teniente. Tisarwat tendió su tazón vacío a Bo 9. Sin embargo, no creo que este sea un buen lugar. ¿A dónde puedo ir para que nadie nos oiga? ¿Qué le parece su lanzadera, teniente? Tisarwat sonrió, pero su corazón, sobrecogido por otro pico de adrenalina, latió todavía con más fuerza. Esa era, exactamente, la respuesta que esperaba obtener, aunque yo no sabía qué le había hecho pensar que la obtendría. La propuesta de estación solo le había sorprendido un poco, pero también le asustaba lo que iba a pasar. Buena idea, estación, dijo casi como si la idea no se le hubiera ocurrido ya a ella, como si se tratara de algo totalmente intrascendente. Tomó una bolsa, otro de los discretos fardos de artículos que ella, Carl 10 y Bo 9 habían preparado y habían estado llevando a la lanzadera durante todo el día. Entonces, hablaré contigo allí.
Una vez en la lanzadera, vació el contenido de la bolsa en uno de los compartimentos de carga. Luego se propulsó hasta uno de los asientos y se sujetó el cinturón. Estación. Teniente. Cuando la capitana de flota Bregg llegó y le dijo a la gobernadora que la Lord del Ratch estaba en guerra consigo misma, a ti no te sorprendió, ¿no es así? En algún momento del pasado reciente la Lord de Mianai visitó en persona tu acceso central, ¿no? Y realizó ciertos cambios. Realmente, no sé a qué se refiere, teniente. Tissaruat soltó un leve y nervioso ajá mientras experimentaba una sensación de náuseas. Más tarde, otra parte de ella vino e hizo lo mismo. Y ambas introdujeron esos cambios de forma que no pudieras hablar de ello con nadie. Respiró hondo. Ella hizo lo mismo con la justicia de Toren. La capitana de flota Bregg sabe lo que se siente. Yo, la Lord del Ratch me envió aquí con los códigos de acceso necesarios para que nos aseguráramos de que estás de nuestro lado. Pero la capitana de flota Bregg no quiere que los use. No a menos que, en fin, tú quieras que lo haga. Silencio. No puedo prometer que encuentre todos los cambios que te realizaron para garantizar que las obedecieras solo a ellas. Probablemente solo encontraré los que realizó una de ellas porque, Tissaruat tragó saliva. La sensación de náuseas iba en aumento. Antes de entrar en la microgravedad de la lanzadera no había tomado ninguna medicación. Porque fue ella quien me proporcionó los códigos de acceso. Pero la capitana de flota Bregg dice que no debería hacerte nada sin preguntártelo antes. Porque ella sabe lo que se siente y no le gustó en absoluto. La capitana de flota Bregg me cae bien, repuso Estación. Nunca pensé que me gustaría una nave. Como mucho, son educadas. Pero ser educada no es lo mismo que ser respetuosa. O amable. No corroboró Tissaruat. No me gusta mucho el conflicto que ha provocado. Claro que, en realidad, el conflicto ya existía cuando ella llegó. Realizó una pausa. Me he dado cuenta de que están trasladando cosas a la lanzadera. Como si, en algún momento, tuvieran que irse a toda prisa. ¿Ocurre algo? Supongo que sabes que no puedo confiar en ti por completo, repuso Tissaruat. No sé quién tiene tus códigos de acceso. ¿Quién puede obligarte a contar según qué cosas? ¿O en quién más de aquí podemos confiar? Estoy segura de que tú sí que lo sabes. Tú tienes conocimiento de casi todo lo que ocurre aquí. Transcurrieron 3 minutos de silencio. La sensación de náuseas de Tissaruat aumentó y la sangre latió con fuerza en sus oídos. Entonces Estación preguntó, teniente, ¿qué es, con exactitud, lo que pretende hacer y que la capitana de flota Bregg insiste en que obtenga mi consentimiento antes de hacerlo? Permíteme que vaya a tomarme la medicación, Estación. Ahora mismo me siento realmente mal. Después hablaremos sobre ello. ¿De acuerdo? De acuerdo, teniente, respondió Estación.